Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 27 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Promovemos la conservación de la biodiversidad del planeta. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: leer textos sobre la diversidad en el Perú y el mundo para obtener información y elaborar un texto argumentativo que apoye y convenza de la necesidad de protegerla. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, reconoceremos en qué consiste la biodiversidad del planeta y elaboraremos una propuesta de protección. Y la actividad 2, identificamos problemáticas que atacan la biodiversidad y elaboramos nuestra propuesta de protección usando un texto argumentativo. El día de hoy desarrollamos la actividad número 1, reconocemos en qué consiste la biodiversidad del planeta y elaboramos una propuesta de protección. El Perú es un país megadiverso. Se encuentra entre los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, lo que se refleja en las diversas especies, recursos y ecosistemas que alberga. Tú eres parte de esa megadiversidad y, por ello, hay una serie de desafíos que puedes realizar para poder ayudar a proteger de manera sostenible la biodiversidad de nuestro país y del planeta. ¿Qué aspecto de la biodiversidad elegirías para elaborar propuestas que ayuden a proteger la biodiversidad de nuestro país y del planeta? ¿Por qué elegirías este aspecto? ¿Cómo involucrarías a las personas de nuestro país para ser parte de esta propuesta? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer textos que te permitan reconocer la biodiversidad de nuestro país y del planeta. Elegir uno de estos aspectos para obtener información que te permite elaborar una propuesta para apoyar y convencer de la necesidad de protegerlos. Leemos y reflexionamos a partir de la siguiente lectura. La naturaleza está siendo destruida a una velocidad sin precedentes. América Latina perdió el 94% de su biodiversidad entre 1970 y el 2016. El informe denominado Planeta Vivo 2020, elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, alerta sobre el creciente riesgo de extinción de especies vegetales, ya que se calcula que 1 de cada 5 especies está bajo amenaza de extinción, en su mayoría en zonas tropicales. El Perú es un país megadiverso en flora y fauna. ¿Te imaginas cómo la extinción de las especies puede afectar a nuestro país? Como estudiantes responsables, ¿qué podemos hacer para ejercer un liderazgo que permita movilizar a las personas para que cuidemos esta biodiversidad? Para hablar de la biodiversidad del planeta, debemos comprender en qué consiste. A continuación analizarás 2 textos que te permitan conocer más sobre la biodiversidad. Antes de analizar los textos debemos recordar cómo realizar una lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura realizamos las siguientes actividades. Nos preguntamos: ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé yo acerca del texto? Asimismo, hacemos predicciones sobre el texto. Durante la lectura. En esta etapa analizamos el texto. Para este análisis usamos diversas técnicas como el subrayado, parafraseo, sumillado, entre otras. Además, aclaramos dudas acerca del texto. Después de la lectura. En esta etapa realizamos las actividades que nos permitan organizar la información, formular y responder preguntas y sintetizar el texto. Iniciamos con las actividades antes de leer los textos. ¿Para qué vas a leer? ¿Cuál es tu propósito de lectura? Según la situación de contexto, vamos a leer para reconocer las especies, recursos y ecosistemas que conforman la diversidad de nuestro país y del planeta. ¿Qué harás a partir de la lectura? Elegiremos uno de estos aspectos para obtener información que nos permite elaborar una propuesta para apoyar y convencer a las personas de la necesidad de protegerlos. Empezamos con el análisis del primer texto. Para esto nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del texto? Como podemos observar, el título se encuentra en la parte superior. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cuáles son los subtítulos del texto? Según lo que podemos observar en el texto, los subtítulos son: 1. La biodiversidad es vida. 2. ¿Cuáles son los beneficios de contar con una biodiversidad rica? Y subtítulo 3. Patrimonio natural. ¿Qué relación hay entre el título y los subtítulos? Cada subtítulo desarrolla un aspecto del título, es decir, en el título podemos identificar el tema y en los subtítulos los subtemas del texto.
¿Cuál es el tema del texto? Recordemos que el tema es el asunto del cual trata el texto y lo podemos reconocer ubicando el término que más se repite a lo largo de toda la lectura. En este caso es la biodiversidad. Durante y después de la lectura, explique en qué consiste cada uno de los niveles de diversidad. Para esto nos ayudamos del siguiente cuadro. Existen 3 tipos de diversidad: diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de espacios. La diversidad genética es la variedad genética que existe entre los individuos dentro de una población y entre poblaciones de una misma especie. Diversidad de especies es la variedad de seres vivos con características comunes, pero también abarca grupos menores como subespecies y grupos mayores como géneros o familias. Diversidad de espacios son los ecosistemas y lo conforman las plantas, hongos, animales, microorganismos, etc. Asimismo, el medio físico que los rodea, conformando una sola unidad. ¿Por qué es importante tener una gran biodiversidad en el planeta? Es importante porque cuanto más rica es la biodiversidad, más posibilidades de supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta. ¿Por qué se puede afirmar que el Perú tiene una gran biodiversidad? Porque posee una variedad biológica y geológica de bienes y recursos de la naturaleza, los cuales son muy importantes para el medio ambiente, la ciencia y la cultura. Analicemos el texto número 2. Este texto lleva por título La importancia de la agrobiodiversidad. Lo siguiente que analizamos es el tema. Lo hacemos a partir de la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto? Como podemos ver en el texto, el término que más se repite es la agrobiodiversidad. ¿Quién escribe el texto? Para esto nos dirigimos a la parte final de nuestro texto, en donde encontramos el autor. En este caso, la autora es Maribel Torres Llamosas. ¿Dónde trabaja y cuál es su puesto de trabajo? Podemos darnos cuenta que la autora trabaja como asistente técnico del programa forestal de la FAO. ¿Dónde fue publicado el texto y en qué fecha? Observamos nuevamente la parte final de nuestro texto y encontramos que el texto fue publicado en el diario El Peruano, el 25 de mayo del 2020. Finalmente, ¿cuántos párrafos tiene? El texto presenta 6 párrafos. Durante y después de la lectura, ¿en qué párrafo del texto se señala que el Perú es el 4º país con mayor diversidad del planeta? En el segundo párrafo. ¿Cuál es el problema que se señala al final del párrafo? Que existe una serie de amenazas que afectan la producción sostenible de alimentos y seguridad alimentaria. Según la autora del texto, ¿cuál es la relación entre la agrobiodiversidad y la nutrición? Explica. La agricultura produce el 80% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. Por lo tanto, existe una relación directa entre agrobiodiversidad y nutrición. Según la autora, ¿por qué es importante revalorar las prácticas agrícolas basadas en el conocimiento local y la experiencia ancestral? Porque estas prácticas han demostrado ser capaces de asegurar la provisión sostenible de múltiples bienes y servicios, alimentos y seguridad de los medios de vida de los agricultores. ¿Cuál es el propósito de la autora en el texto? Como hemos podido notar, el texto leído es argumentativo, por lo tanto su propósito es convencer sobre la urgente necesidad de proteger y conservar la agrobiodiversidad. ¿Cuál es la propuesta que se hace en el texto para conservar la biodiversidad? Esta pregunta nos permite identificar la tesis del texto. Se puede conservar la biodiversidad mediante una agricultura sostenible que permita revertir las tendencias que conducen a la pérdida de la biodiversidad y degradación de nuestros ecosistemas. ¿Cuáles son los argumentos que se plantean para dar fuerza a la propuesta? Argumento 1. La agrobiodiversidad provee los alimentos que consumimos todos los peruanos. Además, cumple un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la nutrición. Asimismo, regula las funciones ecológicas. Finalmente, es imprescindible para la salud del planeta y de las personas. Después de leer los textos, reconoce el tema, la problemática, la propuesta y los argumentos que ayudan a sustentar la propuesta. A continuación podemos observar la información correspondiente a los textos analizados. Tema: la biodiversidad. Problemática: en la actualidad el COVID-19 y otras amenazas afectan la producción sostenible de alimentos y seguridad alimentaria. Propuesta para mejorar: instaurar prácticas positivas basadas en la agricultura sostenible. Argumentos: la agrobiodiversidad cumple un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la nutrición. Regula las funciones ecológicas y es imprescindible para la salud del planeta y de las personas. Ahora, plantea un problema en relación con la biodiversidad, una propuesta que te ayude a mejorar ese problema y con qué argumentos podrías convencer a las personas para que te ayuden a terminar con él. A continuación te presento
la siguiente propuesta. Tema: la contaminación del agua. Problemática: el arrojo de basura, el uso excesivo del plástico, entre otras malas prácticas, están contaminando el agua y todos los ecosistemas que dependen de ella. Propuesta: mayor inversión en una educación ambiental que permita concientizar a la población sobre la importancia de no contaminar el agua. Argumentos. Argumento 1. Pérdida de la diversidad genética, de especies y de ecosistemas. Argumento 2. Cambios a nivel físico, biológico y químico. Argumento 3. Es una amenaza para el futuro de la humanidad. Recuerda que este esquema es solo un ejemplo que te servirá de guía para que tú puedas elaborar tu propia propuesta. Espero que esas orientaciones te permitan realizar tu trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!